to sail for the Horn. Hey, hey, roll and go, our boots and our clothes. ¿Qué tal, amigas y amigos del canal? Bienvenidos nuevamente a FIFA Fans TV. Bueno, como pueden ver, estamos bastante activos, estamos informando sobre el mundo del videojuego y esta vez le toca a un juegazo que se está por venir en este 2021 y me refiero a Skull and Bones. Así que si querés abordar, quédate porque ya vamos con el video. Y bien, amigos y amigas, si están aquí buscando información sobre Skull and Bones, este juego de Ubisoft, bueno, te voy a contar lo que he podido recabar por ahí por la web, buscando, intentando leer artículos. Y bueno, este juego, atención, que se anunció por primera vez por allá por el 2017, hablando de una posible salida o lanzamiento en el 2020. Bueno, ha pasado todo este tiempo, estamos en el 2021 y aún estamos aguardando noticias sobre Skull and Bones. Seguramente, si te interesa este juego, obviamente te tuvo que haber traído hasta aquí el Assassin's Creed Black Flag o el Assassin's Creed 4, que se trató sobre piratas y en lo personal uno de los mejores Assassin's Creed que jugué. El mundo abierto era impecable, la inmersión en el mundo de los piratas fabulosa. Bueno, un personaje como el capitán Edward Kenway, que también llevaba lo suyo, y el Jackdaw, el fabuloso barco, que podíamos ir arreglando y mejorando. Bueno, tuvo tanta pero tanta aceptación ese mundo abierto de piratas que Ubisoft inmediatamente se dijo: esto hay que pulirlo, esto hay que tomarlo y hacer un juego, no sobre el mundo Assassin's Creed, pero sí sobre el mundo de Black Flag y de los piratas, y tenemos que hacer un juego. Y bueno, se pusieron a eso. Se pusieron a ello, se pusieron a programar, a hacer el juego. Y bueno, en el E3 de 2017 salió el tráiler de Skull and Bones y todos los fanáticos de Assassin's Creed quedamos totalmente alucinados con ese juego que se nos venía. Bueno, pero pasaron los años, pasó el tiempo, muchos problemas en el equipo de producción de Ubisoft, que se está haciendo en Ubisoft Singapur, si bien tengo entendido, y quieren lanzar un juego tan pero tan pulido, tan pero tan perfectamente hecho, que se ha atrasado mucho. Todos sabemos en el mundo gamer la relación que hacen los jugadores, los fanáticos de Ubisoft con los bugs. Y bueno, realmente era lo que quiere evitar, es lo que quiere evitar Ubisoft para este juego, es sacar un juego totalmente que no tengas ningún inconveniente a la hora de jugar. Hay fecha de lanzamiento para Skull and Bones para el 2021, ya te lo vamos a decir, pero antes te voy a pedir por favor que te suscribas al canal si te gustan este tipo de videos, si te estás informando, porque te vamos a contar muchas cosas más de Skull and Bones, así que es gratis. Dale al botón de suscribirte, así vas a estar teniendo noticias gamer constantemente, y dale un me gusta para poder ayudarnos con este video. Sin más preámbulo, vamos a hablar sobre qué trata Skull and Bones. Bueno, va a ser un juego que va a ser totalmente mundo abierto, van a pulir todo el mundo abierto y vas a decir: esto es siempre estar en los barcos, siempre vamos a estar combatiendo, no vamos a tener poder ir a pie firme. Bueno, sí, porque ¿qué pasa? Aparentemente a medida que vas avanzando en el mundo de los piratas, vas siendo reconocido y vas subiendo peldaños en esa pirámide, vas a poder comprarte unos estilos de base o islas donde vas a poder estar ahí abajo también. Y por lo que estuve leyendo, podrías encontrarte con alguna aventura o cositas por ahí que te pueden interesar. O sea que no es todo totalmente centrado en los barcos. Claro, es un juego de barco y gran parte las vas a pasar en el océano, es lo que queremos. Pero también vas a tener alguna que otra misioncita o alguna otra cosa que hacer en tierra firme. Luego, ¿qué tenemos para saber? Que es muy importante, que va a ser un juego totalmente estratega, va a tener mucho que ver, incide mucho. Por ejemplo, el viento. El viento incide
totalmente como en esos tiempos, porque es algo que realmente va a importar mucho a la hora de ir a alcanzar a barcos mercantes o de la forma en que quieras atacar un buque de guerra. Bueno, dependiendo del estilo clase de viento lo vas a poder hacer o no, o te puede beneficiar o no, o puede hacer que una misión sea más difícil si está el viento de determinada forma. Eso es algo que estuve leyendo que me gustó mucho sobre Assassin's Creed Black Flag, sobre Skull and Bones, y bueno, eso es muy pero muy bueno. También el mejoramiento del barco, el equipamiento. Vamos a tener muchas opciones para configurar los barcos, el estilo de cañón. Creo que se va a tomar en cuenta las ráfagas de disparos. Van a haber cañones, por ejemplo, que van a poder disparar 8 veces simultáneas seguidas. Algunos cañones que van a tener menos tiempo de espera de disparo, porque claro, cuando se dispara una bola de cañón, el cañón queda recalentado, entonces tienes que esperar que baje la temperatura para poder disparar de nuevo. Y bueno, eso es una batería de cosas que realmente van a ser muy pero muy interesantes a la hora de jugar Skull and Bones. ¿Y qué tiene esto en comparación de Assassin's Creed Black Flag? Bueno, esto tiene el juego online. Y atención con el juego online, porque seguramente nos vamos a encontrar con muchas dificultades y nos vamos realmente a ganar unos buenos enfados jugando online, porque se van a poder hacer alianzas, te alías con otra facción pirata, atacan el barco, pero cuidado que estas alianzas se pueden disolver muy rápidamente. Eso quiere decir que en cuanto tú atacas el barco, obtienen el botín, tu amigo o tus aliados en ese momento pueden quitar la alianza y estar en contra de ti, y te pueden hundir. O sea que se ve que vamos a tener una trama ahí en el juego online que puede llevar a tener sus chamuscas con todos los usuarios y con todos los fanáticos, ¿no? O sea que imagínate lo que puede ser eso a la hora del juego, ¿no? Va a ser muy importante, va a ser muy interesante esa parte online de tener cuidado, atacar a quién, un barco más poderoso, cuidado que los aliados te pueden también volverse en tu contra, así que eso se va a crear un mundo totalmente fantasioso de piratas online, de barcos de antaño, así que eso a los fanáticos de los barcos realmente de antaño nos va a encantar. Y una noticia muy interesante, porque atención, van a haber criaturas místicas, y si hablamos de criaturas místicas en el mar, en un mundo de piratas, obviamente nos estamos refiriendo al Kraken, ese calamar gigante que en una parte del tráiler se ve en el E3 al final, cuando hunden un barco, que de repente se mueve un barril y el capitán se mueve a ver y ve un tentáculo gigante, y la cámara se va hacia arriba y se ve un calamar realmente gigantesco, mucho más grande que el barco. No se sabe si eso en las últimas actualizaciones que se ha hecho, porque se sigue trabajando, Ubisoft Singapur sigue trabajando en el proyecto, lo van a quitar. Esperemos que no, porque sería muy pero muy interesante el poder jugar contra una bestia tan pero tan legendaria como el Kraken y poder combatir contra ella. Otra cosa también para mencionar es que en la página de Ubisoft nos podemos anotar para jugar la beta. Así es, podemos intentar al menos registrarnos para poder jugar la beta, y le estoy dejando el video, le estoy dejando el link en la descripción del video aquí abajo. Y bueno, ahora vamos a la fecha, que es lo que realmente nos importa. Hay fecha para el lanzamiento de Skull and Bones. No hay fecha todavía. Sí hay año, lo habían declarado para el 2020, principios del 2021. 2020 ya pasó, ya sabemos que no va a poder ser, así que claramente nos quedamos que el lanzamiento debería ser en este año, en el 2021. ¿Será para la primera parte del año? ¿Será para la segunda parte? Todavía no tenemos información,
Pero quédate tranquilo que en cuanto sepamos algo sobre la fecha de lanzamiento de Skull and Bones, vamos a estar haciendo un video sobre eso para contarte la fecha de lanzamiento del juego. Espero que te haya gustado la información, espero que te haya gustado el video. Si es así, regalanos un like, suscríbete al canal y podés seguirnos también en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo en este momento. Bueno amigos, esto ha sido todo. Nos estamos viendo en el próximo video de FIFA Fans TV con más información. Recordá que también hacemos streams sobre videojuegos, así que podés seguirnos en el canal de Twitch. Y nos estamos viendo, como siempre les digo, en el próximo video de FIFA Fans TV. Hasta la próxima amigos. Chau chau.